Universidad Católica de Chile Televisión presenta El cerebro. El capítulo de hoy, La máquina ilustrada. Muy buenas noches. En el campo de la ciencia, nuestro siglo está marcado por el notable avance que se ha logrado en todas las áreas del saber. El extraordinario impacto que provocó en toda la humanidad la llegada del hombre a la Luna es un claro ejemplo de esta realidad. Este hecho fue posible debido a un enorme cúmulo de conocimientos que el hombre logró obtener a través de la ciencia. La carrera espacial sigue dando día a día nuevas sorpresas a la humanidad, y entonces resulta una paradoja constatar que el órgano que ha estado detrás de todos estos avances, el cerebro, la forma en que funciona el cerebro, esté más lleno de preguntas que de respuestas. Durante los programas anteriores hemos apreciado ya esta realidad, porque al conocer lo que hoy se sabe acerca de distintos aspectos de nuestra conducta, la gran lección final es que todavía queda mucho por conocer. En los últimos 20 años se ha aprendido más de esta fantástica máquina biológica que es el cerebro que en todo el resto de la historia de la ciencia del cerebro o neurociencia. Investigar sobre la biología de la conducta humana es una real aventura en la que el drama humano y la emoción humana son sus protagonistas. En el programa de hoy, que se llama La máquina ilustrada, veremos cómo se intenta en el momento actual develar los misterios que encierra nuestro cerebro. Conoceremos acerca de la extraordinaria capacidad de adaptación que tiene esta prodigiosa máquina biológica. Veremos cómo cuando ciertas zonas del cerebro sufren un daño, otras regiones de él asumen estas funciones que quedaron momentáneamente alteradas. En síntesis, podremos apreciar que al ofrecer pistas de cómo se relaciona el cerebro con la conducta, se nos abren más y más interrogantes acerca de la mente humana, de la magia y del prodigio que encierra este fenómeno. Esta noche van a estar conmigo para conversar sobre los temas que veremos en el programa dos destacados especialistas. Se trata de la doctora Nelly Quiófalo. Ella es neurofisióloga clínica, especialista en epilepsia. Y está también con nosotros esta noche el doctor Luciano Basauri, quien es neurocirujano, profesor de neurocirugía de la Universidad de Chile y quien trabaja además en la Clínica Las Condes. Los invito ahora a que veamos el siguiente capítulo de la serie El cerebro denominado La máquina ilustrada, para que después entremos en una conversación con ustedes. Esta es una historia de detectives. Los protagonistas son investigadores en todas las ramas de la ciencia. Su meta, nuestro objetivo, es descubrir qué es el cerebro, cómo funciona, qué puede hacer. Aunque es irónico que el objeto de esta búsqueda, el centro de nuestra misma existencia, sea 1,5 kilos de tejido empacado dentro de un cráneo parecido a una roca. ¿Será posible que estos tejidos sean responsables del genio, de lo que somos? Si es así, ¿cómo funciona? Al principio el hombre simplemente no sabía, así que elaboró explicaciones en forma de metáforas. Cuando las bombas eran punta de lanza en la tecnología, en el siglo XVII se le llamó la Gran Bomba. La revolución industrial, al igual que el cerebro, dejaron atrás las bombas, y aquel se convirtió en la gran máquina. El cerebro solo tuvo una breve encarnación como el gran telégrafo. Muy pronto, Alexander Graham Bell revolucionó las comunicaciones con el teléfono. Y la descripción neurológica se puso al día. El cerebro fue conocido como el gran conmutador. Y todas esas interconexiones, esos cables conductores, incluso hoy, buscamos racionalizarlos como la gran computadora. ¿Realmente estará hecho de programas, entradas, salidas, centros de memoria y versiones en tejido de chips de silicón? ¿Qué es entonces el cerebro?
En un sentido muy amplio, el cerebro está organizado como un equipo. Dentro de él, áreas diferentes trabajan como miembros de ese equipo. Cada una tiene un oficio. Por ejemplo, el tallo cerebral de este corredor lo despertó esta mañana y lo hará dormir esta noche. ¿Cómo recuerda él cada recodo de la pista? ¿Cómo recuerda la larga recta que sigue? La memoria es posible por tejidos situados sobre el tallo cerebral. Estos le permiten emociones intensas. Le permiten recordar. Y cubriéndolo todo, la capa exterior del cerebro. Una arrugada extensión de células dispuestas en continentes funcionales. Hasta atrás, una región que transmite lo que ven los ojos. También en la superficie, pero ahora encima, una faja que transmite información acerca del tacto, la sensación del viento en la cara del conductor, la presión de la mano en el volante. Y justo adelante de esa banda de cerebro está otra cuya función es orquestar el movimiento, enviando órdenes a la médula espinal, que después van por el brazo hasta la mano pidiendo cambiar velocidades. Al frente está el lóbulo frontal del conductor, la parte del cerebro que piensa y planea, un paquete de tejidos que le facilita la estrategia para ganar la carrera. Ningún sector individual del cerebro puede ganar por sí solo la carrera. Ningún tejido individual puede funcionar sin la ayuda del resto del cerebro. El tallo cerebral, el cerebro medio y todas esas regiones de la superficie están en constante contacto entre sí, siempre activas, incluso cuando duerme el cuerpo. ¿Cómo sabemos todo esto? En parte gracias a los fantásticos instrumentos que el moderno detective del cerebro usa para mirar el interior de este. El tomógrafo penetra en el cráneo para radiografiar la estructura cerebral, mostrando la localización de los tejidos. Forma imágenes fijas de la actividad del cerebro. Sus colores muestran qué áreas están más y menos activas. Uno de los medios más nuevos para mirar el cerebro se basa en tecnología antigua y establecida, el EEG o electroencefalograma, con el que la actividad eléctrica del cerebro se registra desde puntos en el cuero cabelludo. El invento nuevo es un programa de computadora que convierte esas señales eléctricas en un verdadero mapa del cerebro. Los garabatos sobre papel se transforman en colores. Janet, ahora vas a mirar un diseño a cuadros que aparecerá repentinamente en esta pantalla. Mantén los ojos enfocados en el centro de la misma. Correcto. Con este aparato pueden verse los cambios eléctricos del cerebro en acción. Los colores brillantes representan cargas eléctricas positivas. Jesse Salve, el inventor, ve cómo el cerebro procesa una imagen visual. La señal de la pantalla relampaguea en los ojos y luego corre por el cerebro así. A baja velocidad, vemos la visión descifrada, primero atrás del cerebro en un estallido de amarillo y rojo. Como 0,3 de segundo más tarde, podemos ver actividad arriba del cerebro cuando ella comprende lo que acaba de ver. Pero para empezar, ¿cómo es que se telegrafían estas señales por el tejido cerebral? ¿Cómo se comunican entre sí las diminutas células cerebrales? Jason es una explicación viviente. Ya comiste, ahora te tomarás estas píldoras. No. Tómatelas para que ya acabemos con esto. Espero que un día no las necesites, pero ahora tómatelas. No lo haré. Jason es como otros niños de 10 años. Detesta las medicinas. Desafortunadamente, él necesita estas con más urgencia que la mayoría de los niños.
Jason sufre, o creemos que sufre, de una condición que es casi la epilepsia pura, es decir, la llamada epilepsia primaria. La epilepsia es, en cierto modo, una caricatura de la función normal del cerebro. Es la naturaleza mostrando cómo trabaja este, y cualquier caso que vemos de ataque epiléptico es, de hecho, una distorsión de lo que uno espera que sea la función normal del cerebro. Pero esto nos enseña mucho acerca de los circuitos del cerebro y de su accionar. Si pudiéramos penetrar en un cerebro normal con un microscopio de alto poder y observáramos las neuronas en acción, las veríamos encenderse y apagarse ordenadamente. Durante un ataque epiléptico, el cerebro de Jason pasa por una tormenta eléctrica. La descarga empieza en el centro del cerebro y luego el resto se enciende incontrolablemente. Durante unos segundos la tormenta no encuentra resistencia, causando cortocircuitos en las funciones más complejas del cerebro: movimiento, ánimo, pensamiento, todo. Las transacciones en el sistema nervioso se realizan como mensajes eléctricos, y en sí la conducción de estos, el impulso eléctrico, a través de la unión entre células nerviosas, es un proceso químico. En el cerebro los nervios nunca se tocan realmente. Están separados por pequeñas brechas llamadas sinapsis. Sustancias químicas liberadas por un extremo de un nervio pasan al extremo del siguiente y hacen que éste responda eléctricamente. Hay dos tipos de sustancias neurotransmisoras. Un tipo excita al nervio siguiente haciendo que dispare. El otro lo inhibe para que no dispare. Sentimos que el caso de Jason es de epilepsia primaria, que creemos debe a una relativa carencia del sistema inhibitorio de neurotransmisión que deja dispersar anormalmente las descargas normales dentro del sistema nervioso. Y durante ese tiempo su cerebro detiene su funcionamiento normal y él pierde contacto, su vista se nubla, él tiende a caer hacia adelante y luego, casi de inmediato, el ataque termina y él vuelve a la normalidad. Tiene los ataques en momentos en que uno menos se lo espera. Tuvimos que prohibirle que usara su bicicleta y fue muy traumático para él. Creo que él sentía mucha libertad montando en bicicleta. Tengo siempre una mano en su hombro al caminar por la calle, o en la alberca, o donde vaya con él, o al bajar las escaleras de esta casa. Porque si tiene un ataque, justo al ir bajando, olvídelo, si al cruzar la calle le da uno en medio de ella, todo el tráfico se para. Jason tiene un problema con sus medicinas, porque han habido diversos medicamentos que le han causado terribles molestias. Y eso lo ha traumatizado mucho, porque ya sabe lo que las medicinas le han hecho. ¿No te gusta? ¿O no te interesa? No me gusta. ¿No te gusta? ¿Porque no sabe bien o no te gusta tener que tomarla? No. ¿Sabes cómo se llama? De pacote y la odio. La odio y la odio y la tienes en tu mano. Así es de pacote. ¿Sabes a dónde va esta medicina cuando la tomas? Sí, no quiero verla, no quiero nada. ¿Listo para esto, Jason? Jason permaneció 6 semanas en el Hospital Blue Ridge de Charlottesville, Virginia, bajo el cuidado del Dr. Dreyfus. Un objetivo era ayudarle a vencer su horror al medicamento. El otro era inducir ataques por medio de respiración profunda, para poder observar las descargas eléctricas de su cerebro. Así, el Dr. Dreyfus podría prescribir la droga más apropiada para su epilepsia. Excelente, continúa. Uno, dos, pollo y arroz. ¿Qué dije, Jason? 1, 2, pollo y arroz.
Muy bien, ya no respires más. Relájate ahora. El ataque epiléptico se ve claramente en las imágenes cerebrales de Jesse Sal. La tormenta eléctrica de la epilepsia se suelta así. A baja velocidad podemos ver cómo bloquea la mayoría de las funciones cerebrales con colores brillantes representando cargas eléctricas positivas y con los oscuros las negativas. Los doctores han tratado de controlar químicamente la epilepsia durante casi 300 años. Una nueva y efectiva droga moderna es el ácido valproico, en desarrollo desde los 60, y es la medicina que a fin de cuentas seleccionó el Dr. Dreyfus para Jason. Aunque no hay certeza de cómo actúa el ácido valproico en el cerebro de Jason, el Dr. Dreyfus sospecha que esta medicina estimula la presencia de un neurotransmisor llamado GABA. GABA es una sustancia que inhibe los disparos. Parece que controla las locas descargas eléctricas de la epilepsia, frenando las sustancias químicas excitatorias. En la condición de Jason, el ataque que tiene hasta cierto punto puede ser controlado, ya que podemos ahora influir la cantidad de GABA en su sistema nervioso con la administración de nuestra droga. Jason, ¿has visto filmado uno de tus ataques? No. Ya sabes que queremos que veas uno para que los conozcas y veas si se parece a lo que tú creías que era. Ajá. Si miras la pantalla ahora, dentro de un momento podrás verte en uno. Aquí respirabas fuerte. Ajá, sí. Bien. Abajo, a la izquierda del monitor, las líneas como ondas representan descargas eléctricas captadas en varios puntos del cráneo de Jason. Al iniciarse el ataque, las líneas cambian violentamente. Excelente, continúa. 1, 2, pollo y arroz. ¿Qué fue lo que dije, Jason? 1, 2, pollo y arroz. Parece que recuerdas bien lo que dijeron justo al final del ataque. ¿Puedes sentir cuando tienes un ataque? No. Pero dime, después de que has tenido uno, ¿cómo te das cuenta de eso? No sé. Yo solo lo tengo y después acaba. Y me doy cuenta, es todo. Sé que lo tuve. Desde tu llegada, los ataques se han vuelto un poco más cortos que antes. Sí, seguro. ¿Has aprendido más acerca de esto? Sí. ¿Has aprendido más acerca de tu programa de medicación? Cuando llegué al hospital, los ataques eran largos. Y ahora, con la medicina controlando mis ataques, ya no duran tanto. Ya son cortos, sí. Ajá. ¿Te estás encargando de tu medicina? Sí. Así que es... Regresemos. Eso es. ¿Qué pasó esta vez? Tuve un ataque. Tuviste un ataque justo ahí. Ajá. Lo asombroso de Jason ahora jugando allá abajo con su padre es que no se cae. Y está jugando sin interrupción básquetbol. No se detiene y se ve bastante bien. ¡Hey, qué bien! Eso es, así se hace. Fallaste. ¿Y el marcador? 6 a 4. 6-4. ¿Y quién gana? Tú pierdes. Yo espero que a medida que madure, sus ataques serán virtualmente dominados. Bien hecho. Y podemos esperar el día en que podrá llevar una vida completamente normal, tal como todo el mundo, incluso conduciendo un auto. Eso es. Mi esposo y mi familia lo discutimos y decidimos correr ciertos riesgos con Jason. Decidimos que es mejor un brazo o una pierna rota que un espíritu roto. Fíjate, papá, aquí voy. Ahora, hijo. Sostente firme. Eso es. Eso es. Así se hace. Bien hecho, hijo. Bien hecho. Muy bien. Me siento mejor porque me gusta sentirme así. El medicamento redujo con éxito los ataques de Jason de 60 al día a menos de 8.
Antes duraban 1 minuto y medio, ahora rara vez pasan de 5 segundos. Pero la cura perfecta de la epilepsia todavía no ha sido hallada. Y el muchacho ansioso de libertad sigue siendo prisionero de su cerebro. Yo puedo hacer muchas cosas. Puedo jugar, salir a la calle solo y... En esta primera parte del programa La Máquina Ilustrada, empezamos a conocer cómo funciona nuestro cerebro y se nos toca el caso de la epilepsia, una enfermedad que sufren bastantes personas en el mundo entero, también en nuestro país. Y sobre ese tema vamos a empezar a conversar con nuestros invitados de esta noche. Nelly, usted es especialista en epilepsia y en este caso están nombrando en este niñito, en Jason, quien está en el tratamiento, un medicamento muy especial. Yo pienso que para las mamás y para los propios epilépticos es muy importante saber acerca de la medicación. Este ácido valproico que se nombra en este programa, ¿qué características tiene que lo hace un tan buen medicamento y cuánto se usa en nuestro país? Bueno, este medicamento realmente ha revolucionado un tanto, digamos, el tratamiento de algunas formas de epilepsia, porque no está indicada en todas las formas. Específicamente está indicada en las formas en que vimos de Jason, aunque de las formas que este niño presenta y que se llama una ausencia compleja, hay por lo menos unas 30, 40 maneras diferentes de presentarse la crisis. A veces en un mismo niño y, por supuesto, en los diferentes niños se presenta de manera distinta. Y este ácido valproico es prácticamente específico para este tipo de afecciones y por eso ha venido a revolucionar la forma de tratamiento de las epilepsias, ¿no es cierto?, que hasta hace 10 años atrás estaba limitada a una farmacopea bastante reducida. ¿En nuestro país se usa este tratamiento? En nuestro país se usa y curiosamente se comenzó a usar antes incluso que en Estados Unidos, por razones legales, digamos, del uso de determinadas drogas que son más fáciles de obtener en algunos países, y se usa bajo el nombre de 2 medicamentos porque como ese es el nombre genérico del medicamento, nosotros lo tenemos bajo el nombre de farmacia, digamos, el Depaquene y el Atemperator, que son las formas que las mamás conocen de esta medicación. Las mamás y los chiquillos y la gente joven, digamos, que son los que generalmente padecen este tipo de forma de epilepsia, que por lo demás es una forma bastante benigna, bastante buena. ¿Existe, sin embargo, algún tipo de caso en el cual la persona no pueda tomar este medicamento? Fundamental para esta medicación es que esté en conocimiento, ¿no es cierto?, de todos que, como todas las medicaciones, pongámosle hasta una aspirina, ¿no es cierto?, puede ser nociva, tiene este medicamento una acción que, desgraciadamente, aunque se da en un porcentaje muy bajo de los casos, afecta a la función hepática. Entonces es sumamente importante que el hígado sea controlado en todas sus funciones en forma periódica, ¿no es cierto?, para evitar, ¿no es cierto?, que se pueda llegar a una lesión hepática transitoria, pero desgraciadamente si no se presta atención en eso, incluso puede llegarse a casos fatales. Esto, como lo digo, no es excepcional, pero es en un porcentaje que va más allá incluso de 1 en 100.000. Y una inquietud que afecta a las mamás, ¿qué pasa con las mujeres embarazadas que toman este medicamento? En ese caso yo sería bastante concluyente en decir lo que decimos la mayoría de los neurólogos que tratamos este tipo de cosas, ¿no es cierto?, que el ácido valproico es de las pocas de las medicaciones que son más poco resguardables para el feto, en el sentido de que puede provocar algún tipo de malformación en el feto y conviene siempre que se le cambie la medicación, no en forma brusca, sino en forma progresiva, ¿no es cierto?, para evitar crisis durante el embarazo mismo, hacia otra que sea de menor riesgo para el feto. Doctor Basauri, señalaba Nelly los grandes avances que hay hoy día en el tratamiento de las epilepsias, pero todavía hay ciertos casos que tienen que operarse. ¿Cuándo una epilepsia debe ser operada y por qué? En general hay una vuelta a la cirugía que se dejó un poco de lado cuando aumentó el número de drogas disponibles para tratar la epilepsia.
pero en este momento se está volviendo a considerar la cirugía en casos muy calificados, que son básicamente aquellos en los cuales la droga o las drogas asociadas no controlan las crisis, en aquellos casos en que la medicación puede tener intolerancia para el determinado paciente, y desde el punto de vista cerebral es fundamental de que el foco productor de las crisis esté ubicado en una zona del cerebro que pueda ser resecada sin agregar daño manifiesto, ya sea de lenguaje, de visión o del punto de vista motor. Muchas gracias, doctor. Seguiremos conversando sobre este y otros temas del cerebro, pero antes, una pausa comercial. Hoy los detectives del cerebro a menudo recurren a varias disciplinas de la biología. La doctora Nancy Wexler, psicóloga clínica, se ha ayudado con el campo de la genética para abrir una ventana hacia secretos del cerebro humano. Lo que encontró es motivo de regocijo. Las pistas que siguió se perdían dentro de una familia de más de 3.000 venezolanos, emparentados no solo por su sangre, sino por la amenaza de un temido mal cerebral, el mal de Huntington. Aunque en general afecta a solo una de cada 10.000 personas, en esta familia un promedio de 1 de cada 4 muere de esto. Necesitaba estudiar una familia muy grande que tuviera unión y cercanía y que compartiera el mismo tipo de circunstancias de vida: clima, dieta, plagas y las costumbres. Venezuela es el sitio totalmente ideal. Hallamos en pequeños pueblos, en el lago Maracaibo, una familia tremendamente grande con el mal de Huntington. Es la mayor concentración de esta enfermedad que hay en el mundo. Durante 5 años, estos detectives multidisciplinarios han estado amasando material genético de esta enorme familia, tratando de determinar por qué sus miembros, especialmente, corren este riesgo. No sabemos por qué empieza. Puede empezar al nacer o antes del nacimiento. Puede empezar en la pubertad o también en edad madura. Pero en algún punto, de algún modo, por alguna razón, las células justo en medio del cerebro empiezan a morir. En un cerebro normal, los 2 pequeños canales ventriculares tienen forma de mariposa. En un paciente con el mal de Huntington, los ventrículos alcanzan el tamaño de una nuez porque el tejido cerebral circundante ha muerto. Se considera uno de los males más diabólicos que conoce la humanidad, pues afecta a todos los aspectos del funcionamiento humano. Afecta al cerebro, que de hecho controla todo lo que somos. Y todo hijo de un padre con el mal de Huntington tiene un 50% de probabilidades de heredarlo. Pero no hay manera, no ha habido manera de definir quién es portador del gene dañino hasta que aparecen los síntomas del mal, usualmente en algún punto entre los 30 y 40 años después de que la persona procrea. Y así este mal se extiende, simplemente se transmite inadvertidamente. Y cada hijo de ese padre corre el riesgo. Todos los hijos están bajo la espada de Damocles. A todos ellos les deberá preocupar la posibilidad de convertirse en la próxima víctima, o si uno de sus hermanos será la víctima, o uno de sus tíos o alguno de sus primos. Ella me dice que viene de una familia en la que la madre murió del mal de Huntington hace 15 años. Ella tiene 39 años y tiene una muy clara idea de lo que hace la enfermedad. Dice que a menudo le teme a la enfermedad, que su madre murió severamente afectada y le asusta llegar a sufrir así. Mi conexión con el mal de Huntington es algo muy personal, porque mi madre murió de esta enfermedad al igual que todos sus hermanos. En mi familia nos decían que las mujeres no se enfermaban de esto. Después de que nacimos mi hermana y yo, mis padres descubrieron que esta era una enfermedad que atacaba a hombres y mujeres por igual, y que mi hermana y yo tenemos un 50% de probabilidades de adquirirla. Para mí, el no saber es lo peor. Así que me observo todo el tiempo, mi vida no es totalmente normal. Y yo
preferiría no tener hijos hasta estar segura de que vivirán libres de este mal. Caminando. Al llegar creíamos que nos iba a tomar de 10 a 15 años lograr encontrar alguna marca que indicara el gene del mal de Huntington está aquí. Esta persona tiene el gene y enfermará algún día. Y nos sorprendió que 4 años después de empezar, de repente hallamos una señal del gene del mal de Huntington en esta población de Venezuela. La marca genética da una clave de cuál, entre los casi 100.000 genes humanos, es responsable de transmitirle el mensaje al centro del cerebro para que se autodestruya. Con el descubrimiento del gene a pocos años de distancia, el mal de Huntington puede llegar a ser evitable. Mientras tanto, ahora hay seguridad, al menos en esta familia venezolana, en cuanto a quién contraerá el mal y quién no. Este descubrimiento es uno de los primeros en determinar un factor hereditario en el funcionamiento del cerebro. A muchas personas las liberamos, a muchos les dijimos, aquí tienen su vida, vívanla. A las personas que les dijimos que tienen ese gene, que algún día, si viven lo suficiente, aparecerá la enfermedad y que no hay tratamiento. Les dimos, de hecho, una sentencia de muerte. Adelante. Debido a que solo hay 2 sobrevivientes conocidos en la familia de Nancy Wexler, el descubrimiento no puede ayudarle a determinar si llegará a contraer la enfermedad. Su riesgo personal, sin embargo, es ahora solo una pequeña parte de su motivación para erradicar el mal de Huntington y aprender más del cerebro humano. Y lo asombroso de esto, creo que es algo que nunca olvidaré. Cuando estoy en Longueneta, que es un diminuto lugar con casas construidas sobre pilotes en el agua, viven ahí tal vez 300 personas. Y cada una de estas chozas ha sido tocada por el mal de Huntington. Esta gente está rodeada por el lago de un lado, la selva del otro, y solo se puede llegar en bote. Y creo que el goce de todo esto es esta especie de inesperada y grandiosa unión de individuos que condujeron a lograr esto, y el resultado seguramente será que en no muchas generaciones se erradicará este tremendo asesino y se comprenderá cómo funciona nuestro órgano más importante. Otra forma de descubrir cómo funciona nuestro órgano más importante es observar cómo se ajusta a las lesiones serias. En ciertos casos, su poder para curarse es casi milagroso. Esto es hidrocefalia, una anomalía de la infancia con frecuencia fatal, en la que el flujo normal de fluido espinal desde el cerebro se bloquea y se acumula presión dentro del cráneo. El bebé de uno no puede tener nada malo, ¿no? Uno lo ama tanto que simplemente no hace caso de lo que tiene enfrente. Y así fue hasta que cumplió 8 meses. Y empecé a ver que Sharon permanecía quieta en el piso o se quedaba donde la ponía, con esa enorme cabeza. Recé porque Sharon muriera, pues yo no quería un vegetal y prometí que ella no sería un vegetal si vivía. Y rezaba porque muriera. En el cerebro normal de un bebé, los ventrículos son esta estructura en forma de mariposa. El cerebro de un niño hidrocefálico desde afuera se ve un poco anormal, no es normal. Pero al darle vuelta, estos ventrículos se ven enormemente dilatados y el cerebro tiene solo como medio centímetro de espesor. En 1955 se inventó una válvula que permite liberar este fluido del cerebro en un largo paso a desnivel hasta el corazón para su recirculación. Desde entonces, la operación de implante de esta válvula ha salvado la vida de cientos de miles de niños hidrocefálicos. Sin el continuo trauma para su tejido cerebral, muchos se han vuelto normales. Y en unos cuantos casos extraordinarios, a algunos, como a Sharon, les ha ido aún mejor. Siempre me pareció que ella era como los demás, pero ahora empiezo a notar que tal vez está arriba del promedio. Pasa todos los exámenes que hace. Nunca ha fallado ninguno.
Incluso literatura. Sí, y eso es lo único en lo que no está tan bien. En química fue la única niña que logró AA en esa escuela. Y en biología fue la única con otra niña que alcanzó eso. ¿Cómo es que Sharon puede ser superior al promedio? ¿Cómo se verá su cerebro? ¿Habrá asumido su forma normal? El pediatra a cargo de Sharon, el Dr. John Lorbert de Sheffield, Inglaterra, quiso averiguarlo. Sharon pasó por un tomógrafo para revelar la estructura interior de su cerebro. En el cerebro normal, la tomografía muestra que el cráneo está totalmente lleno de tejido, con la sombra de los ventrículos como una mariposa en el centro. Pero en la radiografía de Sharon, la imagen es extraordinariamente diferente. El tejido cerebral está casi plano contra las paredes de su cráneo. ¿Cómo ha sobrevivido también con un cerebro tan distorsionado? Ya que la tomografía no puede responder a esto, Sharon fue llevada a Dinamarca para una angiografía del flujo de sangre en el cerebro. Cuando ella inhale gas xenón, los detectives neurológicos podrán observar su actividad cerebral y tal vez descubrir cómo lograr usar tan brillantemente su distorsionado tejido cerebral. La imagen aparece y muestra que la actividad en el cerebro de Sharon está enfocada en la parte posterior, abajo en la pantalla, en la región normalmente reservada para la visión. En cambio, el cerebro normal tiende a distribuir la actividad en toda su área por parejo. Los neurocientíficos usan la palabra plasticidad para describir la redistribución de funciones en el cerebro de Sharon de un sector a otro. Al observar tan notables ejemplos de recuperación, los neurólogos hacen extensas consideraciones acerca de la plasticidad de los cerebros jóvenes. Sharon, por otro lado, da su propia explicación. Si alguien me dice que no puedo hacer algo, que no soy lo bastante buena en algo, yo salgo a demostrar que se equivocan, a propósito. Porque siento gusto al poder demostrar que sé de mi capacidad. Y si digo que soy capaz de algo y alguien me dice que no, generalmente doy la vuelta y demuestro que sí puedo. La historia de Sharon suscita más preguntas que respuestas. Si las células nerviosas en su cerebro siguen intactas, ¿qué es lo que falta? Exactamente cómo se hicieron nuevas conexiones. Simplemente no lo sabemos. La neurociencia aún está en su infancia, todavía buscando. Agnes de Mille, bailarina y afamada coreógrafa. 1, 2, 3. Sobre la línea. 1, 2, 3. Sobre la línea. Al frente y atrás. Otra vez deslizar. El movimiento fue un don que creo, debo decir que era bueno. Yo caminaba con nobleza y poder. Y era la más ágil corredora en el escenario. Podía hacer cosas muy bellas. Sabía cómo, y eso se acabó. Las hacía, ahora no puedo. Casos sorprendentes como el de Agnes de Mille ayudan al detective neurológico a entender otra clase de recuperación del cerebro. El 15 de mayo de 1975 íbamos a dar una función de danza que consistía de una conferencia y mi compañía. El Teatro del Patrimonio Dancístico Agnes de Mille, demostrando la historia del baile en Estados Unidos. Y todo el mundo de Nueva York iba a venir, todos los boletos vendidos, todo maravilloso. Estábamos en ensayo general y tenía a un joven. Uno de los bailarines no pudo seguir. De repente así pasa. Y llegó el sustituto y le dije, firmaré tu contrato para legalizarte, si no el sindicato te sacará del escenario. Tomé una pluma y el contrato y luego dije, qué extraño, no puedo escribir. En cosa de una hora, con un doctor en camino, Agnes de Mille recuerda que su cuerpo perdía calor y sensibilidad. Perdió toda su energía, toda sensación a través de su lado derecho. En la ambulancia cayó en la parálisis y por momentos en la inconsciencia. En el hospital informaron a su esposo que tal vez no viviría un día más. El detalle más sorprendente en todo esto era que no había dolor,
ni sensación, nada inquietante, nada me sorprendía. Pude haber tenido el ataque minutos antes, un cuarto de hora antes. No lo sabía. Uno espera cuando la vida se altera un gran trueno o algo drástico. Nada. Esto es mortal. En realidad lo es. Agnes de Mille tuvo una hemorragia. Una ruptura de un vaso sanguíneo dentro del cerebro que comprimió varios tejidos y cortó otros. Tal vez los partió en dos. La noche de su ingreso al hospital, una tomografía de su cerebro reveló una prominente hemorragia en su lado izquierdo, en áreas asociadas con su control motor, el lenguaje y la visión. 2 meses después, otra tomografía reveló que su hemorragia se había desvanecido por completo. Esa recuperación se debió a que parte del tejido solo estaba presionado, temporalmente paralizado, tal como se paraliza un brazo si uno lo amarra con algo para que la sangre no circule y llegue hasta él. Pero una parte no recupera la circulación, la parte que la dejó con hemiplegia y cambios sensoriales el lado derecho. Hemiplegia es parálisis de la mitad. Había 2 dificultades y alarmantes sensaciones. Una era no saber qué tan extensa era la parálisis y qué me estaba causando. Yo no sentía nada en el lado derecho de mi cuerpo y de mi rostro, ¿entiende? Era como si me hubieran trazado una línea a todo lo largo. De hecho, partiendo mis dientes. Este lado no sentía, este lado sí. Y cosas muy extrañas pasaban. Se caía la comida de mi boca de este lado, no de este. Y la mano hacía cosas absolutamente locas, cosas sin razón. Yo no podía controlarla. Otras veces no sabía dónde la tenía. ¿Sabe dónde está? El doctor Fred Plum ha estado tratando a Agnes de Mille desde los primeros días de su ataque. Eso ya no pasa. Ya no la pierdo porque ya desarrollé más sensibilidad, creo, en todo el hombro. ¿Y la mano qué? Déjeme revisar la mano. Aquí tiene la mano. Voy a intentar Cierro dos los cosas. ojos. Sí, eso es. Veamos. Bien. ¿Sabe que la sostengo? Vi cuando la tomó, pero con mis ojos cerrados. ¿La sostengo ahora? No sé. ¿Ahora la sostengo? No lo sé, doctor. ¿He tomado su mano? No sé. Levante la mano. ¿Cómo sabe que la levanté? Puedo sentir aquí y tengo el impulso de levantarla y sube cuando yo se lo ordeno ahora. ¿Pero sabe que está arriba? Bueno, si hubiera nacido así, no sabría. Tóquela con la otra mano. Ah, ¿Es esa? no, creo que es la suya, pero no sé si... ¿Dónde está mi mano? La tiene usted. Estupendo. Y ahora, sin saber dónde está esa mano, sin saber dónde está su pierna, aprendió otra vez a caminar, a usar la mano y a funcionar por medio de sentir con la vista. Y si ella pasaba la mano, pasaba la pierna, mirándola, usando los ojos como sensores del sitio donde ponía cada extremidad. Muy bien, así es, mucho mejor, mucho mejor. Ya lo creo. Mucho mejor. Pero no usa nada conmigo, en realidad, que no use en el bastón, ¿sí? Creo que la devolveré a un poco de terapia física otra vez, porque perdió algunos... He perdido el valor. Perdió algunos trucos que tenía. Ahora la tomaré de las manos y veremos qué tal camina así. Eso es, la mayoría de los pacientes con un déficit así tiene tal dificultad para reaprender que se rinden. Y creo que es su determinación lo que la ha llevado tan lejos en esto. Usted puede hacerlo. Fue el valor, ya no tengo. Solo al miedo hemos de temer. Lo sé, pero de eso tengo mucho. No soy valiente. Después de pasar por todo esto, ¿me va a decir que no es valiente? Vaya hora de decirlo, ¿eh? Sí, por favor, claro. vamos, usted lo sabe. Así, muy bien. Bueno, creo que seguí con esto porque... Primero está en mi carácter y en lo que me enseñaron a hacer y en mi familia. Y segundo, soy bailarina de carrera. Una bailarina pasa por un régimen, una disciplina de ejercicios y de autocontrol durante toda la vida. Es algo instintivo. Hice todo lo que tenía que hacer. Y poco después empecé a pensar en hacer algunas presentaciones de mi obra. Y esto es de enorme interés para mí.
Ahora los santos, fuertes del Espíritu y el Señor. Bien, ahora, esta es la trampa. Todos deberán hacerlo al pasar al frente. No es solo un ejercicio hacer yetés y alzar las manos. Hagan presión en los músculos superiores de los hombros y empujen hacia arriba. A veces me pregunto si el entusiasmo, el goce de la vida, el interés y la simple determinación no forman conexiones entre las células nerviosas en cuanto la naturaleza las destruye. Cuando envejecemos, la abundancia de esperanza, el impulso de dar 10 pasos como si corriera en una olimpiada, tiene algo que ver, no solo con la calidad de vida, sino también, creo yo, con el tiempo de vida y la recuperación de enfermedades. Uno puede impulsarse a morir y sin duda también a mejorar. Doctor Basauri, usted es bastante especialista en todo lo que es el campo de la hidrocefalia. Y tengo entendido, por lo que usted me contaba, que a través de la hidrocefalia vamos a poder entender bastante más de cómo funciona nuestro cerebro. ¿Por qué, doctor? ¿A qué se debe esto? Bueno, creo que si logramos ser sintéticos y cortos, podríamos extrapolar, ¿no es cierto?, lo que pasa en la hidrocefalia y entender qué es lo que pasa en el Huntington o qué es lo que pasa en una hemorragia o en un derrame. En la hidrocefalia, que es una afección que más o menos en el 60% de los casos es congénita y en el 60% secundaria, fundamentalmente a hemorragias por traumatismo de parto o otros daños cerebrales del adulto, se produce una dificultad en la circulación del líquido cerebral, del conocido líquido cefalorraquídeo, y al acumularse sube la presión. Como se vio en el estudio de Jason, que se hablaba de una mariposa, que son las cavidades cerebrales, esta mariposa se convierte en una gran mariposa. En el caso de un niño hidrocefálico. En un caso de un niño hidrocefálico, porque el líquido se acumula y al subir la presión, el tejido cerebral se ve arrinconado. Y aquí viene el primer concepto que es fundamental. Lo arrincona el cráneo. Hasta los 3 años y medio más o menos, el cráneo es capaz de abrirse, separarse. Y esto protege el cerebro. O sea, primera cosa fundamental, el aumento de presión intracraneana en el niño con cráneo plástico y en el niño con cráneo fijo o en el adulto es mucho más destructivo en los 2 segundos que en el primero. Esto quiere decir que un niño que nace, por ejemplo, con una hidrocefalia, su cerebro va a tener una mayor plasticidad para soportar esta mayor presión en su cráneo. Es decir, el cráneo se va a abrir protegiendo el cerebro. Ahora, lo que tú dices de plasticidad toca otro aspecto, creo yo, y es que la célula cerebral, la neurona, cuanto menos programada esté, cuanto menos especializada esté, es más posible que cambie su función o adquiera funciones de células vecinas o de células que se perdieron. Llegamos a otro concepto fundamental. Si alguien tiene que tener una hemorragia cerebral o tiene que tener una hidrocefalia, es mejor tenerla en los primeros meses de la vida y no en la vida adulta, porque las posibilidades de reemplazo son mucho menores. ¿Significa esto que entonces nuestro cerebro, cómo actúa, cómo se desenvuelve en su interior? ¿Cómo puede ser que si una persona, un niño chico, tiene esta hidrocefalia, que pueda realizar las mismas actividades que otro que no la tiene, si aparentemente es tan distinta la estructura de los dos cerebros? Ahí viene un concepto que yo creo que no está claro todavía, pero si hacemos una analogía entre cerebro y computadora, nosotros sabemos que solamente estamos usando un 30% de nuestra computadora cerebral. O sea, tenemos un 70% de circuitos que están, pero están cerrados. No están programados, no están alimentados. ¿Qué significa esto? De que hay un potencial de base y cuando se habla de que una persona tuvo un golpe en la cabeza o tuvo una hemorragia y el scan, o sea, la tomografía computada de cerebro demuestra de que falta un trozo de cerebro, la gente se asombra y dice, pero funciona bien. ¿Por qué funciona bien? Porque tenemos un 70 que no está usándose y ese 70 puede tomar la función del 30 que usamos. De acuerdo a lo que usted señala, podríamos decir que entonces, en el caso de esta niña que nos muestra el reportaje que tiene una hidrocefalia,
su cerebro funciona correctamente y con una capacidad intelectual a veces superior que el común de la gente, debido a que otras de sus neuronas asumieron las funciones que habían quedado aplastadas por este problema. Sin embargo, en el caso de Agnes de Mille, de esta bailarina, coreógrafa, que tiene este derrame cerebral, ¿cómo es que logra ella recuperarse? Yo tomaría la última parte de tu frase, en el sentido de que creo que es fundamental para la audiencia que nos escuche, para las madres que pueden tener o pueden pensar que pueden tener un hijo hidrocefálico, y es que el grosor del cerebro que se ve en la tomografía, en el escáner, no tiene relación con la inteligencia. O sea, descalificar a un niño y decir no es quirúrgico porque el cerebro es muy delgado, lo que le queda, no hay una relación matemática. Es decir, de alguna manera funcionamos muy bien con poco cerebro y a veces no tan bien con mucho cerebro. Ahora, en el caso de Agnes de Mille, de la bailarina, ¿qué es lo que pasa ahí? Lo que pasó ahí es que la zona de oscuridad, que fue donde se produjo la hemorragia, se murió. Pero la medicina actual, sobre todo las terapias de cuidado intensivo, permiten recuperar a los heridos, o sea, a la zona de penumbra que se llama. Y llevarla a la claridad, esta zona de penumbra, y estas células que se salvaron toman la función de las que se murieron. Y si lo extrapolamos al Huntington, ¿qué es lo que pasa en el Huntington? Que el Huntington es una afección que, como el Parkinson, por ejemplo, ataca a un grupo de células muy pequeñas y muy especializadas. O sea, no hay penumbra y no hay heridos, ni hay sanos de que puedan tomar la función, porque son células que están ya en una etapa filogenética, digamos, de maduración, no son programables, y la función está localizada es puntiforme, es decir, es una zona muy pequeña del cerebro que si falla no hay quien la reemplace. Por eso que el Huntington, las demencias, el Parkinson, en este momento lo que se está planteando como terapéutica es el trasplante de mediadores y no mejorar la función de células que reemplacen. ¿En nuestro país existe el mal de Huntington? Yo no soy muy especialista en Huntington, pero tal vez Nelly podría decirnos mejor de qué es lo que es el Huntington y cuál es la incidencia en Chile. Yo quisiera decir que no quede en el concepto de la gente que lo que vimos en el video es un poco impactante, ¿no es cierto? Poblaciones familiares tan grandes que efectivamente existen en algunos países, pero que se da especialmente en ciudades pequeñas, en pueblos, digamos, donde la consanguinidad es muy grande, porque es indudablemente una enfermedad transmisible y que toma no solamente, digamos, poblaciones muy especializadas y muy pequeñas, que son los que dan corea, ¿no es cierto?, que se llama corea de Huntington, que es el movimiento, la inestabilidad de la marcha, todo eso que vimos, ¿no es cierto?, en el video, pero que también toma otros centros y toma la corteza y lleva a una demenciación, o sea, lleva a una demencia y desgraciadamente una enfermedad de muy larga evolución y transmisible no en forma dominante, así, absoluta, ¿no es cierto?, pero lo que se vio en el video, ¿no es cierto?, es porque en esa población de Venezuela, que realmente la conocemos, están casi todos casados entre sí, familiares. Y entonces, lógicamente, el poder de transmisión es muchísimo mayor, cosa que no ocurre en nuestro país, donde la consanguinidad es bastante baja y la afección, digamos, es bastante rara. Hay afecciones demenciales que son mucho más altas, como el Alzheimer, por ejemplo, que ha sido motivo de varias discusiones en televisión también. Así como no hay Huntington en nuestro país, o prácticamente no lo hay, sí hay hidrocefalia. Yo quisiera que usted nos dijera, doctor, aproximadamente cuántos niños nacen con una hidrocefalia en nuestro país. Yo creo que no es fácil, Cecilia, decir cuántos nacen. Yo creo que es más fácil decir cuántas válvulas se ponen. Y ese es el hecho práctico, es decir, llegan a ser tributarios de válvula y sobrevivir hasta a los primeros estadios, que a veces son muy tormentosos. Se están colocando alrededor de 400 a 450 válvulas anuales en nuestro país. Y esas personas y esos niños recuperan una absoluta normalidad en sus funciones. Las estadísticas promedios mundiales hablan lo siguiente: 1/3 de los hidrocefálicos, no importa la causa en que se pone una válvula, 1/3 desarrolla una vida normal. Y los 2/3 restantes, desarrollan una vida no tan normal. Pero lo curioso es que 1/3 hace una vida normal y el 60% de todos los hidrocefálicos que sobreviven a los 5 años tienen una inteligencia por debajo de lo normal. Y aquí hay un punto que es fundamental.
Si hay un 60% con un coeficiente intelectual bajo y un tercio que hace una vida normal, el entorno social y el manejo del hidrocefálico como el del epiléptico es fundamental. ¿Cómo sería así? A ver, ¿por qué no nos explican eso que yo creo que es bien importante para las mamás y para nuestro público en general que nos está viendo? ¿Cómo se da, por ejemplo, en el caso del niño hidrocefálico? El niño hidrocefálico, ¿no es cierto?, el ambiente familiar tiene que saber primero que la válvula es un procedimiento mecánico sujeto a falla. O sea, tiene que comprender de que cuando se le dice que vaya a controlarlo, tiene que ir a controlarlo. Cuando se le dice que está quedando corto el tubo, que hay que alargarlo, tiene que someterse. En segundo lugar, tiene que aceptar de que si el chico cae en el tercio normal, de inteligencia normal, no va a tener problemas. Pero no pueden limitarlo porque tiene una válvula, como sucede muchas veces, y que no ande en bicicleta, que no nade, que no salga con los amigos, que no haga montañismo. No, el chico es mejor que tenga una caída de un árbol y que sea feliz cayéndose del árbol y que la válvula sufra un trastorno y haya que repararle la válvula, hay que sea un neurótico desadaptado en el colegio o en el ambiente familiar. Eso ocurre también en la epilepsia. Claro, como en el caso que veíamos del niño, ¿no es cierto? Yo lo transfiero a cifras. El 50% del tratamiento de un epiléptico es medicamentoso y el 50% es social. Es decir, hay algunas limitaciones, eso es indudable que las hay. Por ejemplo, no lo mandaremos a trabajar en alturas, no lo mandaremos, ¿no es cierto?, a conducir un auto hasta que no estemos seguros que lleva por lo menos 1 año y medio sin crisis. Pero después lo puede hacer absolutamente todo. Eso que se le restringe el ejercicio físico, se le restringe la actividad física por el hecho de que se va a agitar y va a tener una crisis. Al contrario, que practique deportes, que se sienta feliz. Puede hacer montañismo con algunas limitaciones, puede nadar, es decir, es infinidad de cosas la que el epiléptico puede y debe hacer. Muchas gracias, Nelly. Creo que lo que nos ha estado señalando es de real interés para todas aquellas personas que están viendo nuestro programa. Antes de despedirnos esta noche, quiero agradecer a esta pareja de médicos que nos ha acompañado en esta oportunidad. También son pareja en la vida real, la doctora Nelly Quiófano y el doctor Luciano Basauri. Estoy segura que los conceptos que ustedes han entregado en este programa han sido de mucha utilidad para todos ustedes. Hemos dado un paso más en nuestro conocimiento de cómo funciona el cerebro. La próxima semana volveremos con un nuevo capítulo de la serie El Cerebro, donde conoceremos más novedades y más misterios de esta fabulosa máquina ilustrada, como se llamó nuestro capítulo de hoy. Muy buenas noches.